Entonces, realmente, como ven, ¿no? En un mismo niño puede haber alteración del habla con buen lenguaje y comunicación, puede haber diferentes situaciones. ¿Y por qué es importante saber de qué se trata también? Porque, por ejemplo, en el campo de rehabilitación, dependiendo de la alteración o alteraciones, se va a programar la terapia, entonces se va a dirigir el programa de terapia. Aquí hay un cuadro que me parece muy interesante y espero que ustedes también lo analicen, ¿no? Cuando hablamos de habla, fíjense para dónde va esta rama, ¿no? Va hacia lo que es respiración, fonación, resonancia, articulación, ¿no? Pares craneales, ¿no? Complejo orofacial, realización motora, eso es habla. ¿Qué será el lenguaje? El lenguaje acá se presenta al cerebro como una facultad del ser humano, ¿no? Hablamos del uso del lenguaje y esto es el nivel o componente pragmático. Si yo estoy, por ejemplo, en una exposición, usaré un tipo de lenguaje diferente a si estoy en una reunión de amigos. Si yo estoy digamos, en una discoteca, utilizará tal vez otro lenguaje. Si estoy hablando en una radio, ¿no? Exponiendo un tema. Entonces, eso es uso del lenguaje también, ¿no? Entonces, eso es también parte del lenguaje, contenido del lenguaje, ¿no? Ustedes le dicen al niño, repite por favor estas palabras, caballo, jirafa, camello. Ah, lo dice muy bien, entonces su lenguaje está correcto. No, pero ¿qué será un camello, no? ¿Qué será un caballo? Entonces se dan cuenta, también el niño no solamente debe decir palabras, sino también saber de qué se trata, ¿no? Tener en cuenta el contenido de la información que se emite, ¿no? Entonces, el contenido es súper importante, ¿no? De nada nos sirve decir cosas si no entendemos la situación, ¿no? Y eso es algo que vamos a estar recalcando, ¿no? Porque muchos papás van a ir a la consulta, ¿no? A muchos de ustedes le van a decir, mi niño no habla bien. Y entonces la otra pregunta que hay que hacer a los papás es, ¿y cuánto entiende su niño? Entonces le estamos preguntando, ¿hay contenido en el lenguaje que emite el niño? ¿No? Entonces, y lo otro es, a los papás más les preocupa la forma. Ah, no pronuncia bien, no estructura oraciones, no hace bien las terminaciones. Entonces, el lenguaje, decíamos, tiene relación importante con el cerebro, tiene componentes lingüísticos importantes dentro de su producción, dentro de su recepción y uso, ¿no? Y lo que es comunicación es digamos, tiene que ver con lo que es la interacción, ¿no? Ese lenguaje o esos gestos que yo utilizo requieren o los necesito para alguna necesidad, ¿no? Ustedes saben, los niños pequeñitos comienzan a señalar lo que quieren, ¿no? Y ese es un gesto muy importante. El señalamiento marca una etapa que dirige y enrumba, ¿no? Ciertos aspectos importantes de la comunicación. Entonces, cerrando, el habla tiene que ver con procesos que se hacen en los órganos fonoarticulatorios y a nivel también del tracto respiratorio. Lenguaje más es una facultad central, tiene que ver con el cerebro, ¿no? A través de los diferentes componentes lingüísticos de uso del lenguaje, de contenido de la información y de cómo digo las cosas, ¿no? Y lo que decíamos, la comunicación tiene que ver con la interacción, ¿no? Sobre todo estamos resaltando los gestos que hace el niño
cuando, por ejemplo, tiene que dirigirse a los demás. Ahora vamos a hablar algo de habla, ¿no? Decíamos, tiene que ver con los órganos fonoarticulatorios, ¿no? Tiene que ver con el acto motor particular, ¿no? Es más concreto. Tiene que ver con la realización física, ¿no? Con una coordinación muscular y neuromuscular precisa, ¿no? Y es necesario, ¿no? Ustedes saben, una dirección, porque muchos de la producción orofacial tiene su dirección a nivel central a través de la planificación y ejecución de las secuencias motoras, ¿no? Entonces, yo necesito planificar la tarea, necesito planificar la secuencia de movimiento, ¿no? Ejemplos de alteración del habla, acá, ¿no? Esta niña con su labio leporino, ¿no? Y en las niñas más frecuentes solo labio, en algunos casos también fisura palatina. No olvidemos siempre indagar sobre lo que es fisura submucosa, ¿no? A veces simplemente, ¿no? Vemos un niño nasalizando y, bueno, vemos el paladar y aparentemente está íntegro, pero siempre debemos palpar para ver si existe algún tipo de fisura submucosa, ¿no? Que es otra alteración frecuente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay labio leporino. Otra de las situaciones de las que ustedes van a hablar en el seminario es sobre el frenillo sublingual corto, ¿no? Ese es un tema aparte, un tema que también, como les decía en el video motivador, ¿no? Es importante la detección y sobre todo si está causando cierta discapacidad, ¿no? Entonces son alteraciones del habla, tienen que ver con aspectos físicos, ¿no? Aspectos del complejo orofacial, ¿no? Sin embargo, como sabemos, muchos también podrían alterarse al verse comprometida, ¿no? La realización neuromotora. Ahora, si hablamos del lenguaje, ¿no? Les decía una facultad del ser humano, ¿no? Muchos, si hablamos de las definiciones, se habla de forma de comportamiento que nos caracteriza como especie, ¿no? No olvidemos que mucho se habla del lenguaje de los pájaros, del lenguaje de las abejas, de las hormigas, ¿no? Y así también se habla de cierto lenguaje, pero si hablamos del lenguaje como tal, con palabras, ¿no? Con organización, ¿no? En tan, digamos, tan compleja, se habla de una facultad del ser humano, ¿no? Y este lenguaje no es fácil de adquirir, ¿no? A veces uno dice, bueno, el niño comienza a hablar y qué bien, ¿no? Qué bien porque este lenguaje depende de varias situaciones, ¿no? Depende de lo innato, ¿no? Hay una teoría innatista del lenguaje que nos dice que todos nosotros tenemos en nuestro cerebro un chip, ¿no? Y dice que es algo innato, hay un circuito que nosotros tenemos que se activa dependiendo del idioma, pero que ahí lo tenemos, ¿no? Es algo innato. Otra de las cosas importantes es la parte genética, ¿no? Entonces debemos estar atentos, ¿no? Si tenemos un pacientito en el centro de salud que va varias veces por problemas, por derivaciones, por retraso del lenguaje, entonces tengo que estar atento, si tuviera un hermanito, ¿no? Hablar con la mamá y decirle, ¿sabe qué? Necesitamos hacer seguimiento al hermano, porque el lenguaje también tiene un componente genético importante, ¿no? Otra de las cosas se habla de la parte conductual, ¿no? O sea, ¿cómo le enseñamos al niño a hablar? ¿No? Imagínense que tengo un bebé y señala todo y señala y yo le hago caso, ¿no? Y no retroalimento la información, no hago un modelado de la palabra, ¿no? Entonces, el niño probablemente no hable, ¿no? El lenguaje requiere cierta retroalimentación, el modelado de la familia, ¿no? Por eso muchos papás dicen, uy, a mi niño, yo como estoy en mi trabajo remoto, le pongo al niño
televisor, ¿no? Con un video que es muy educativo, ¿no? Le enseñan los colores, pero no hay esa retroalimentación, ¿no? Ese modelado, ¿no? Que lo hace una persona ante otra, ¿no? Entonces, también hay cierto condicionamiento que requiere el lenguaje para que se dé de manera correcta. Otra de las cosas importantes es el nivel cognitivo, ¿no? Siempre que tengamos niños con problemas de lenguaje, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Será que este niño solo expresa o solo tiene problemas para expresar o también tiene problemas para entender la información, ¿no? Muchos de los pacientes que tienen, por ejemplo, X frágil, ¿no? Que aparentemente no tienen un aspecto físico, ¿no? Muy relacionado a una alteración genética importante, ¿no? Van con retrasos de lenguaje y al hacer la evaluación se confirma el X frágil, ¿no? Y hay detrás un déficit intelectual, ¿no? Entonces, siempre que hay un paciente con retraso de lenguaje, acordémonos, ¿no? La parte genética, aspectos de modelado de información, nivel de inteligencia, ¿no? Otra de las cosas bien importantes, y vamos a hablar solo un poquito el día de hoy, porque claro, sería un tema aparte, es la parte auditiva, ¿no? En todos los niños con retraso de lenguaje igual, ¿no? Debemos asegurarnos, ¿no? Que haya una buena audición y la edad, ¿no? En la que debemos definir si hay una buena audición es a las 48 horas de nacimiento, ¿no? A las 48 horas antes del alta deberían hacerle su pruebita de otoemisiones acústicas, la prueba de tamizaje auditivo, ¿no? Que luego nos va a definir si hay necesidad de hacer una segunda prueba, de pasar a potenciales evocados auditivos y definir lo antes posible si hay una discapacidad auditiva, ¿no? Que discapacidad para escuchar, ¿no? De tal manera, ¿no? Que se pueda compensar a través, por ejemplo, de audífonos y si en todo caso no va bien, la colocación temprana de un implante coclear, ¿no? Entonces, verificar la buena audición. Lo otro es el ambiente, ¿no? Vamos a ver que este es un tema importante, ¿no? Hay factores que son más genéticos y acá hablamos de factores epigenéticos, ¿no? La influencia del medio, ¿no? Pueden tener papás muy capacitados, ¿no? Profesionales, pero muchas veces los niños se quedan con una persona que lo único que hace es alimentarlos, ¿no? Entonces, no hay estímulo, ¿no? Y estos papás realmente se pierde un tiempo importante, ¿no? De la etapa de desarrollo cerebral del niño y se ve que con cambios en el ambiente, ¿no? A pesar del problema genético, los niños avanzan. Por otro lado está la pragmática. Habíamos hablado del uso del lenguaje. ¿Cómo le hablamos al niño? ¿Cómo le enseñamos a los niños a dirigirse a su profesora, a alguien en la calle, a los abuelitos, a los mismos papás, a los hermanos, ¿no? Ese modelo que yo también le doy a los niños, ¿no? De usos del lenguaje también es de día a día, ¿no? Hay niños que nos dicen, mamá, ¿puedo ir a la piscina? ¿No? En tiempo de pandemia, y uno les dice, no, estamos en pandemia, ¿no? Entonces el niño ya asocia información, ¿no? Mamá, quiero que me compres un helado. Entonces le decimos, hace frío, ¿no? No es necesario decirle no, pero con esta asociación frío, él sabe que el helado no se puede tomar. Entonces le vamos enseñando, ¿no? Que en el transcurso, ¿no? De la vida, uno no siempre dice al otro no, ¿no? ¿No? Entre ustedes mismos, ¿no? A ver, tú haces esa parte, mi abuelita está enferma, ¿no? Entonces no le dices al amigo, no, no puedo, disculpa, ¿no? Le dice, mi abuelita está enferma, entonces a través del tiempo, la otra persona entiende que no lo vas a poder hacer porque tienes que cuidar a la abuelita. Entonces no es necesario a veces decir no,
a veces con gestos y con una frase uno ya da información que se va evaluando a través de la pragmática, pero eso también se le enseña al niño, ¿no? Entonces, todas estas teorías que desarrollan el lenguaje son realmente interesantes porque el lenguaje, decíamos, es una facultad y es una capacidad multifactorial, ¿no? Siempre que va un niño con retraso de lenguaje, uno no puede decirle al papá, es autista, ¿no? Su niño es sordo, por eso no habla bien, ¿no? Siempre le decimos a los papás, ¿no? Esa evaluación inicial que uno puede hacer, al final uno tiene diagnósticos presuntivos, ¿no? Que son varios. Entonces uno dice descartar hipoacusia, ¿no? Descartar TEA, puede ser, si trastorno espectro autista. Descartar un trastorno específico del lenguaje, que algo vamos a hablar después, que es el llamado TEL, o trastorno específico del lenguaje, ¿no? Descartar un síndrome genético asociado a... asociado al retraso del lenguaje. Entonces, se dan cuenta, siempre que hay una primera evaluación por retraso del lenguaje, no se puede definir el diagnóstico, ¿no? Siempre uno da una presunción. Lo tercero es hablar de comunicación, ¿no? Decíamos ya, pues habla, motor, articulación, respiración, lenguaje, han visto multifactorial. Si hablamos de comunicación, transmisión de información, ¿no? Siempre que hay transmisión, tiene que haber un emisor y un receptor, ¿no? Y necesitamos una señal en común, ¿no? Y puede ser actualmente, ¿no? Bastante parte auditiva, mucho estímulo visual, ¿no? Y no olvidemos que para comunicarnos, en algunos casos usamos vocalizaciones, palabras, oraciones y gestos. Acá les he puesto dos momentos importantes que debe desarrollar un niño para uno decir que tiene una buena comunicación. Señalar, ¿no? Un niño puede no decir nada, pero puede señalar, ¿no?, lo que necesita y ya me dio información, y eso es información valiosa. Por otro lado, fíjense en este segundo dibujo, ¿no? ¿Qué están mirando tanto el bebé como la mamá? El carrito, ¿no? Y este carrito es como una unión entre los dos. Eso se llama atención conjunta. Yo en conjunto veo un objeto, significa que me estoy relacionando a través de él. Pero ¿qué pasaría si la mamá está dale y dale con el carrito y el niño está mirando a otro lado, ¿no? Como ahora, ¿no? Quisiera verlos a todos ustedes, ¿no? Anhelar que todos están escuchando lo que les digo, que me están mirando, ¿no? Para ver si efectivamente están captando lo que les menciono, ¿no? Porque debe haber esa triangulación, ¿no? Que ustedes vean la pantalla y que estemos interactuando, ¿no? Entre el profesor y todo el grupo, ¿no? Y cada uno de ustedes. Eso es comunicación y eso inicia, como vamos a ver, desde los primeros meses de vida. Vamos a mencionar algunas alteraciones del lenguaje, ¿no? Algunas alteraciones del habla y comunicación. Si hablamos de habla, habíamos mencionado fisura palatina, ¿no? Todo lo que son las disglosias, que está acá también el frenillo sublingual corto, están en las alteraciones del habla, ¿no? Disglosias linguales, disglosias palatinas, disglosias labiales, incluso hay disglosias nasales, ¿no? Diglosias palatales, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces, todas están dentro de las alteraciones del habla. La otra alteración del habla que es bien importante que recuerden es la disartria, ¿no? Algo se mencionó en los pacientes con lesión central, esa alteración que siempre debemos buscar en el paciente con lesión central, ¿no? La alteración de la deglución, la masticación, ¿no? El control salival, ¿no? Como parte, ¿no?, de esta lesión cerebral, ¿no?, a través del mecanismo de alteración neuromotora. Entonces, todas las diglosias, está la disartria y en algunos casos se habla también de la tartamudez, ¿no?
pero la tartamudez, ¿no? Como, digamos, alteración, no siempre está que, ay, yo tartamudeo porque tengo frenillo, ¿no? Yo tartamudeo porque mi labio no está bien, ¿no? Yo tartamudeo porque, fíjense que muchas de las alteraciones de tartamudez vamos a ver que tienen un componente también central. Por eso que en muchos textos se pueden encontrar como alteración del habla, ¿no? Pero hay más un componente específicamente también central. Alteraciones del lenguaje, ¿no? ¿Qué alteraciones tenemos, no? Típicamente tenemos el trastorno específico del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje es una alteración, ¿no? Puede ser expresiva o comprensiva, ¿no? Y este trastorno específico del lenguaje, ¿cómo lo encuentro, no? Se habla de un diagnóstico por exclusión. Viene el niño, evalúo, escucha bien. Viene el niño, no tiene problemas a nivel orofacial. Tiene su inteligencia bien, ¿no? Aparentemente el ambiente también es estimulante, ¿no? No hay problemas genéticos, no hay problemas sensoriales. Entonces voy descartando muchas cosas que yo sé que están asociadas a los retrasos del lenguaje y nada, ¿no? Todo está bien. Entonces me quedo con lo que se llama un trastorno específico del lenguaje. Actualmente se ha querido quitar esta especificidad porque muchos de los niños tienen alteración de la memoria, muchos niños tienen ciertos problemas de atención, pero es uno de los diagnósticos que con frecuencia se colocan, trastorno específico del lenguaje. Se habla de un componente más genético, ¿no? Se dice que hay un tipo de alteración, ¿no? Asociada al trastorno específico del lenguaje, ¿no? Sobre todo en el cromosoma 7, ¿no? Se dice que hay un gen, ¿no? Llamado FOXP2, no se habla de un gen específicamente del lenguaje, pero que estaría asociado a este trastorno específico del lenguaje. Otra de las cosas que también, ¿no?, es típica es la afasia, ¿no? Se ha hablado de una alteración del lenguaje adquirido. No olvidemos que cuando hemos hablado de afasia, no hemos hablado de una afasia que comienza en la adultez. Hemos hablado de una afasia que incluso tienen niños a partir de los 2 años y medio a 3 años, cuando puede haber una alteración tipo Landau-Kleffner, ¿no? Esta fase epiléptica, puede haber un traumatismo encefalocraniano, una malformación arteriovenosa que ocasione una afasia. Entonces, los trastornos específicos del lenguaje, ¿no? La afasia por un lado, y en algunos casos se habla, por ejemplo, de los retrasos del lenguaje, ¿no? Donde no hay un tema de tema comprensivo, ¿no? Sino más todo es expresivo, ¿no? Trastorno específico de la pronunciación, ¿no? Los niños que no pronuncian bien la R, sigmatismo, por ejemplo, si no pronuncian bien la S, lambaidismo si no pronuncian bien la L, ¿no? Habría que ver la causa. Si, por ejemplo, el niño no pronuncia bien la R porque tiene un frenillo, entonces me voy acá, alteración del habla. Pero si es un tema que no tiene que ver con un, digamos, con un problema más orgánico, ¿no? Entonces uno dice debe ser un tema funcional. Estamos frente a un trastorno más específico del lenguaje, ¿no? Y los retrasos del lenguaje y algunos trastornos de la pronunciación. Y en alteraciones de la comunicación, aquí principalmente, no olvidemos que están los trastornos de espectro autista, el síndrome de Asperger, ¿no? Donde hay estas dificultades de transmitir la información hacia el receptor, ¿no? Incluso no entiendo a mi receptor, ¿no? Me da una indicación de que me ponga triste y no lo entiendo, no hay empatía, no entiendo gestos, no señalo, ¿no? Entonces son problemas más de comunicación. Vamos a ver cómo se deberían detectar las alteraciones del lenguaje, ¿no? Y en quiénes deberíamos hacer seguimiento, ¿no? De estas alteraciones de lenguaje y de habla y de comunicación que hemos estado mencionando, ¿no? ¿Quiénes deberían ser mis niños, ¿no? Estrella para el seguimiento, ¿no? No olvidemos todos los bebés con factores de riesgo,
¿no? Entonces hemos tenido muchos pacientes en el hospital que habían nacido prematuros, que no hablaban bien y su médico de primer nivel no hizo, no derivó a ese paciente, ¿no? Entonces no olvidemos, tengo un paciente prematuro, tengo que seguirlo. Han hablado ustedes, han escuchado las clases de alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Y aquí volvemos a enfatizar, ¿no?, que estos niños prematuros también con facilidad hacen alteraciones del lenguaje y son también una población que muy frecuentemente tiene trastornos de espectro autista, ¿no?, asociados a prematuridad. Los prematuros también con frecuencia tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entonces hay que estar atentos. Por eso se hablan de los programas de seguimiento del niño prematuro. Todos los niños en general que hayan recibido alguna atención especial luego del parto, durante el embarazo, también hay que hacerle seguimiento. Habíamos hablado de los hermanos, ¿no? Hemos tenido trillizos autistas, un hermano Asperger y los otros dos autistas, ¿no? Entonces, o niños con retraso del lenguaje que debemos estar atentos a seguirlos desde pequeños, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Hacer un seguimiento, ¿no? Decíamos a cómo está la familia interactuando con ese bebé, cuál es ese comportamiento de mamá desde los primeros meses que tiene este bebé, ¿no? Porque muchos de los hospitales, ¿no?, de segundo o tercer nivel, ustedes, escuchando la clase, muy bien, mandan a su paciente al hospital, les dicen, no, como tiene menos de 3 años, yo no te lo voy a aceptar, porque acá no atendemos esos pacientes. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el INR, tenemos programas de pautas para papás, ¿no?, a niños muy chiquitos, y estamos volviendo a armar nuestros cuadernillos, ¿no?, para lo que son trabajos también con papá y niños, ¿no?, de niños muy pequeños, ¿no? Pero si un niño tuviera ya parálisis cerebral, tuviera una alteración a nivel del habla y fuera pequeñito, ¿no?, o son signos visibles, por ejemplo, de un trastorno de comunicación, entonces ingresa a terapia a pesar que tiene entre 2 a 3 años de edad, ¿no?, o entre 1 a 3 años de edad, o a veces desde bebitos. Entonces depende mucho de la visión que se tenga de estos pacientes, ¿no? Otra de las cosas es, ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta de muchos aspectos, ¿no? Y eso esperamos, ¿no? Los papás. A veces ni los papás se dan cuenta, ¿no? Y quien se fija entonces es la profesora del colegio, ¿no? Que ya es más triste porque normalmente los niños van hacia los 3 años recién al colegio. Entonces la mamá debería darse cuenta que algo no está bien, ¿no? No me mira mi bebé, ¿no? No sonríe el bebé, ¿no? Y no juega conmigo, ¿no? Lo llamo y no voltea. Algo extraño está sucediendo, ¿no? Entonces los papás deben ser los primeros en decirnos que algo está pasando, ¿no? Pero ¿qué ocurre a veces, no? Los papás se dan cuenta de algo y la familia en general, las vecinas, las amigas y a veces nosotros mismos como profesionales de salud le decimos, ¿sabe qué, señora? Tiene 2, 3 meses, no se preocupe, ya va a hablar, ¿no? Es muy chiquito. Pero estamos frente a un niño que no voltea cuando lo llamamos, no nos mira, no sonríe, y vamos a ver que son hitos, como se ha mencionado también en varias clases, hitos importantes del desarrollo que debemos tener en cuenta, ¿no?, para una atención precoz. Debemos recordar lo que han hablado, ¿no?, en una clase sobre los hitos del lenguaje. Y aquí estamos hablando de sonríe con la voz de su mamá al mes, ¿no? Llora diferente cuando se trata de hambre, sueño, frío. A los 2 meses, ¿no? La parte de ya la sonrisa, ¿no? Ya a veces se molesta, ¿no?
Entonces va teniendo más atención con el adulto, ¿no? Y en algunos casos, hacia los 5 o 7 meses, reconoce su nombre. O sea, si ese bebito yo lo llamo y voltea, perfecto, ¿no? Si ya comienza a repetir sonidos, ¿no? Y en respuesta a los demás, perfecto, ¿no? Pero ¿cómo va a haber una respuesta si nunca le hablo, ¿no? ¿Cómo va a haber una respuesta si estoy todo el día en el celular como papá y mi hijo está jugando solo, ¿no? Por eso hablábamos de que el lenguaje también, ¿no? Tiene una experiencia epigenética, ¿no? Importante, porque el ambiente va a ser definitivo en la evolución también del mismo. Vamos a hablar justamente de estos hitos del desarrollo y cómo se relacionan a aspectos del desarrollo cerebral, ¿no? Algo básico, ¿no? Hay muchos más, pero vamos a tocar algunos importantes. Decíamos a los 2 meses, un hito importante, sonrisa social. Entre los 7, algunos hablan de los hitos desde los 5, 7, 8, 9 meses, reconocer su nombre, y lo otro es reconocer a los extraños. Y al año, la primera palabra, ¿no? ¿Y qué sucederá en el cerebro de estos niños, ¿no? Para yo decir, está yendo bien, ¿no? No olvidemos que en el primer año, importante medir el perímetro cefálico, ¿no? Y en los niños, ¿no? Hay una relación importante entre cerebro y lenguaje, ¿no? Hay dos autores que nombran 3 periodos de desarrollo cerebral relacionados al lenguaje. El primero lo dicen que se da entre los 2 a 3 meses de edad, donde se establece una conexión importante, ¿no? Entre el lóbulo frontal y el tronco encefálico, va madurando ya el hipocampo, ¿no? Y aparece la sonrisa social, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño que no aparece la sonrisa social, su perímetro cefálico no está bien, hay antecedentes de riesgo, y así el perímetro cefálico estuviera bien, si no hay esta sonrisa social, ¿no? A esta edad ya tengo que estar preocupado. Otro de los periodos, ¿no? Segundo, si a los 7 a 12 meses de edad no hay reconocimiento del nombre ni reconocimiento de extraños, ¿no? Porque en esta etapa, ¿no? Ya se está produciendo, ¿no? Una aceleración y diferenciación, ¿no? De las neuronas de zonas importantes inhibitorias. Hay una mayor maduración del hipocampo, ¿no? Importante para la memoria, para el miedo, ¿no? Entonces, todo lo que es desarrollo, ¿no? De ciertas conductas, no olvidemos que está yendo de la par con el desarrollo cerebral. Y un tercer periodo, ¿no? Que tiene que ver al año de edad, ¿no? Donde hay mayor conexión, sobre todo temporal, parietal, frontal, aparte del cerebelo, hay crecimiento de dendritas, ¿no? Y de ciertas conexiones en área de Broca, y se produce la primera palabra, ¿no? Entonces uno dice, el niño ya dijo su primera palabra, y hay una intencionalidad para decir la primera palabra. Entonces también estoy yendo bien con mi desarrollo, con el desarrollo cerebral. Y aquí otro cuadrito como que de resumen, ¿no? Donde ustedes también lo pueden buscar, ¿no? Aquí está la información, ¿no? Para que vean cómo se va correlacionando y hacia los 24 meses, ¿no? Ya hay un mayor crecimiento dendrítico de las neuronas de la parte orofacial en el contacto con el área de Broca, cerebelo, crecimiento del cuerpo calloso, ¿no? Y mayor cantidad de conexiones córtico-corticales, ¿no? Que también nos van a ir dando mayor capacidad, ¿no? De desarrollo de la función cognitiva. No olvidemos además, hablamos del perímetro cefálico y cuánto aumenta, ¿no? El peso del cerebro en el primer año, prácticamente se triplica, así que estamos seguros, ¿no? De que hay una asociación importante entre cerebro y lenguaje. Otra de las cosas, ¿no?
que debemos tener en cuenta, ¿no? Es que la formación de la sinapsis tiene una experiencia, depende de la experiencia, ¿no? Realmente el desarrollo del cerebro humano va de la mano con el desarrollo de la experiencia, ¿no? Y la inclusión de estos hábitos importantes que da la familia, ¿no? Para que se puedan dar todos los procesos, ¿no? De neurogénesis, de sinaptogénesis, ¿no? De la poda, de la mielinización, ¿no? Que son realmente vitales para que se pueda dar el desarrollo cerebral. Y el desarrollo cerebral está muy asociado al desarrollo del lenguaje. Si no detectamos a tiempo, ¿no? Este retraso, ¿no? No valoramos a tiempo que haya nacido el niño prematuro y no le hacemos sus pruebas auditivas, ¿qué ocurre en la corteza? La corteza se atrofia, ¿no? Cambia. Entonces es importante, ¿no? El diagnóstico precoz de una de las primeras causas de retraso del lenguaje, como es, ¿no? La hipoacusia, ¿no? O la sordera, sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no? Para evitar, ¿no? Que esta corteza auditiva se transforme, ¿no? Se transforme. No, ¿cómo que es que se transforma? Por ejemplo, yo no escucho bien, ¿no? No escucho casi, escucho muy poquito. Entonces, como no hay ese estímulo sensorial, la corteza auditiva no recibe estímulo, entonces recibe más señas, recibe más cosas con el tacto. Entonces voy transformando mi forma de recibir la información, ¿no? Entonces, por eso se habla de una transformación, ¿no? De la transformación de la corteza auditiva. Vamos a hablar algo de diagnóstico, ¿no? Entonces, lo primero, cuando llegue un paciente con retraso de lenguaje, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme que escucha bien, ¿no? Entonces, hay que hacer una detección precoz, se debe hacer un diagnóstico minucioso y, de acuerdo a esto, el tratamiento individualizado. Entonces, decíamos, lo primero, si es posible, a las 48 horas de nacimiento, ya tener el dato de que se ha hecho un tamizaje auditivo a través de las autoemisiones acústicas. No olvidemos que las autoemisiones acústicas lo que sirven es para evaluar, ¿no? Aspectos relacionados con la función coclear, ¿no? Sobre todo células ciliadas externas, ¿no? Entonces, si tenemos, ¿no? Un examen normal en un niño sin factores de riesgo, ¿no? Y todo, la mamá también nos menciona si está todo bien, hacemos su seguimiento como niño sano. Pero si tenemos un bebé que ha tenido prematuridad, ¿no? Que ha tenido bilirrubina alta, que nació con asfixia, ¿no? Hacemos las autoemisiones, a pesar que se hacen las autoemisiones y salen bien, la sugerencia de todas maneras es complementar con algunas pruebas, porque hay ciertas alteraciones como la bilirrubina alta, que pueden afectar la vía auditiva, pero no afectar tanto la cóclea. Entonces las emisiones pueden salir bien, pero la vía auditiva, que es la zona, ¿no? Donde uno evalúa a través de los potenciales evocados, puede salir alterada. Por eso se habla de un diagnóstico minucioso, ¿no? A través de autoemisiones, potenciales evocados, timpanometría, ¿no? Reflejo estapedial, diferentes exámenes auditivos para tener un diagnóstico precoz. No olvidemos lo que habíamos mencionado, tener un diagnóstico precoz va a evitar que se transforme la corteza cerebral, ¿no? Sobre todo para un mejor procesamiento de la información. Perdón, estoy retrocediendo. Este es un ejemplo, ¿no? Un bebé de 4 meses que fue a control, ¿no? Había tenido ciertas alteraciones a nivel del parto, ¿no? Entonces lo llevaron para una prueba de evaluación a través de potenciales evocados auditivos, ¿no? Y se obtuvieron curvas,
¿no? O la onda 5, importante, ¿no? Para la evaluación de la vía auditiva, tanto en el lado azul, que es el izquierdo, como en el rojo, a partir de 30 decibeles, ¿no? Entonces es una prueba normal, ¿no? Igual, además de eso, en muchos casos también se tiene que evaluar a través de los potenciales evocados de estado estable. Estos son potenciales de tronco cerebral. Hay potenciales de estado estable que también nos dan el umbral auditivo, como este dibujo de acá, ¿no? Así se obtienen las respuestas en el potencial de estado estable. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer? El bebé, tenemos bebitos que van desde 15 días, 20 días, ya le hacemos sus exámenes auditivos sin ningún problema, ¿no? Pero, ¿no? Ya, verifiqué cómo está la audición, ¿no? Salió, imagínense, todo bien, ya. ¿Qué más tengo que evaluar en los pacientes que vienen con retraso de lenguaje o con posible retraso de lenguaje? Los antecedentes de riesgo, estábamos viendo, la parte de hipoacusia, si hay o no hay, problemas genéticos, ¿no? Preguntar a la familia, ¿no? Sobre ciertas alteraciones a nivel genético, ciertos problemas también del ambiente, ¿no? Que no sea un ambiente estimulante, para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Otra de las cosas es, bueno, ¿no? No es hipoacusia. Imagínense que fuera un niño que tuviera un síndrome de Cri-du-Chat, ¿no? Bueno, hay algunos antecedentes en la familia, no habla bien, se le ha hecho su evaluación genética, ¿no? Y este síndrome, por ejemplo, se asocia mucho a trastorno de espectro autista, ¿no? Entonces ya tenemos un diagnóstico, pues, ¿no? Hay un retraso del lenguaje, ¿no? Tanto en nivel expresivo como comprensivo, asociado a un antecedente importante como es el síndrome de Cri-du-Chat, ¿no? En algunos casos realmente no hay un síndrome asociado, pero siempre, sobre todo si hay un tema de retraso a nivel comprensivo, se hacen las interconsultas a genética. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? En el momento de la evaluación es cómo dice el niño las cosas, que es la forma, que en muchos casos le preocupa más a los papás, ¿no? Otra de las cosas es qué contenido tiene el lenguaje, ¿no? A veces los niños van y uno les dice, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces el niño también mueve la mano, ¿no? Entonces uno dice, ah, perfecto, ya está conectado. Hay algo de parte social, el uso está bien, ¿no? Hay fórmula social correcta. Después uno le dice, ¿y dónde está tu papá? ¿Con quién has venido? ¿No? ¿Con papá? ¿Con mamá? Entonces el niño comienza a señalar a papá, a mamá, qué bonito tu polo, ¿no? Entonces el niño se comienza a tocar el polo, ¿no? Si es una niña, le dice, qué lindos aretes tienes, ¿no? Entonces la niña comenzará a tocarse la oreja y uno dice, realmente está asociando la información, ¿no? Qué diferente será si estamos con un niño y entra y no está mirando a un lado, ¿no? Le decimos, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Nada, ¿no? ¿Dónde está papá? No señala. Hola, abre la boca. No señala, no lo hace, ¿no? Te puedo mostrar unos animalitos y me dices los nombres, tampoco, ¿no? Y papá y mamá dicen, no, no le hemos enseñado nada, y cuando queremos hablar con él pareciera ausente, ¿no? Entonces fíjense, evaluar los componentes del lenguaje y valorar, por eso he puesto una estrellita, ¿no? A lo que es el contenido de información. Cuánto el niño entiende es importante, ¿no? Más allá de cuánto dice. Entonces, tenemos que hacernos ciertas preguntas, ¿no? Para llegar a un diagnóstico, y deberíamos preguntarnos, ¿cómo sabemos que hay un problema de lenguaje y yo hablo en el niño? ¿No? Deberíamos tener cierta valoración del desarrollo normal. ¿Tendrá otras dificultades? ¿No? Habrá problemas de desarrollo psicomotor, habrá problemas cognitivos, cómo estará la memoria del niño,
habrá problemas visuales también, ¿no? O auditivos, decíamos, ¿no? Entonces, siempre buscar evaluar de manera integral a ese niño con retraso de lenguaje, ¿no? Por eso es que debemos, y así como hay hitos, ¿no? De comprensión, expresión, también hay hitos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el niño se despide, ¿no? Dice adiós, hola, gracias, ¿no? Hay aceptación de las cosas que le digo. Si me dice no, dice ya, ¿no? Hay muchos niños que dicen ya está, ¿no? Ya está. Entonces uno dice, ya se completó lo que quería, ¿no? Entonces está comunicando, ¿no? ¿Y dónde está? Aquí, allá. Entonces la comunicación tiene esos aspectos, ¿no? Sociales, reguladores. Te dice, mira, mira. Entonces te está llamando a conectarte. Te dice, toma, ya está, ¿no? Está informándote algo. Entonces, ese es otro aspecto importante, ¿no? Esta es una tabla donde se dice funciones comunicativas del niño que va desde el mes de edad. Entonces, lo que se busca, ¿no? Es que nos envíen, si en todo caso se detecta niños con problemas de lenguaje, que ustedes hagan la detección, si es posible, antes de los 6 meses, según los hitos de comunicación, lenguaje y habla. No olvidemos, hay que tener en cuenta los factores de riesgo, familia, prematuros, problemas genéticos, y dependiendo del caso, este niño debería ser derivado para un programa de intervención con pautas para papás o ingreso del niño a un programa de terapia de lenguaje para enfatizar, y esto es en orden de prioridad. Comunicación primero, ¿no? Parte oral, ¿no? Si tuviera problemas, por ejemplo, para deglutir, masticar, también es un aspecto importante. Comprender la información y al final la expresión, ¿no? Tal vez muchos de ustedes son papás, ¿no? Y lo que les interesa a ustedes como papás, ¿no? Es que el niño hable, ¿no? No importa que hable y no entienda nada, ¿no? Eso es, a veces los papás se discute mucho con los papás, ¿no? Hay papás que no habla el niño bien en un idioma y ya quieren que hable en 3 idiomas, ¿no? Que mi sueño ha sido que mi hijo estudie en mi mismo colegio, y varios papás también de un centro privado, ¿no? Donde también estoy, me dijeron, lo que yo quiero es que usted me asegure que en 4 meses mi niño va a hablar, ¿no? Porque ya he pagado o en este tiempo tengo que pagar la cuota de ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cómo el niño va a evolucionar? Claro, puedo a través del diagnóstico tener un pronóstico de cuánto va a avanzar, pero no se puede ofrecer a ningún papá, ¿no? Señor, no se preocupe, ¿no? Le vamos a hacer terapia y en 2 meses su niño debería estar hablando bien, ¿no? No olvidemos, ¿no? El lenguaje va a depender de cuánto en casa también hayan algunos ajustes o hagan algunos ajustes, cuánto el niño esté concentrado, ¿no? En esos momentos de retroalimentación de información, ¿no? Entonces, siempre al papá hay que hablarle, ¿sabe qué? Podría el niño en 3 meses igual no decir nada, pero el niño ya está señalando, ya me está comprendiendo más, ya está más conectado, ya sonríe, ya comparte mejor, ya hace esa regulación a través del señalamiento, ya dice otras cosas, ¿no? Aunque sea pequeñitas, ¿no? Pero ya está avanzando ligeramente según el papá, ¿no? Pero hay papás que dicen, no, si mi niño no habla oraciones, no dice verbos, artículos, ustedes no han hecho absolutamente nada en el proceso de rehabilitación. Entonces no olvidemos, ¿no? Que la base de la mejoría en aspectos de lenguaje tiene que ver también con la asociación y el contenido de información que el niño puede entender. Lo mismo que el adulto afásico.
¿De qué me sirve un afásico Wernicke, ¿no? Que produce todo, que ni siquiera entiende qué le ha pasado, ¿no? Frente a un paciente de afasia de Broca que dice muy poco, pero está muy conectado, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que se comente a la familia. Porque no es solamente hablar de número de palabras, ¿no? Es hablar de comprensión de la información. Y lo más importante es tener un lenguaje funcional. ¿Qué significa lenguaje funcional? Imagínense ustedes, tienen una beca para estudiar el COVID en China, ¿no? Y no saben nada de chino, ¿no? Entonces, son 2 meses que necesitan aprender algo de chino, ¿no? Entonces, ¿qué les sugeriría a ustedes? Tienen que aprender cosas que les sirva para funcionar en China, ¿no? Será pues un contenido de información tal vez más médico, ¿no? Si van a la calle, por lo menos pedir pan, ¿no? Comida, no sé, debe decir el banco, me perdí, ¿no? O sea, hay ciertas frases, ¿no? Y ciertas situaciones que son la base, ¿no? Y es lo que debemos promover al inicio, ¿no? No le puedo enseñar a ustedes, a ver, vamos a hacer una conferencia para que ustedes se preparen para hacer una conferencia en la China, ¿no? Lo que necesito es lo básico primero, y es lo que también hacemos por los niños pequeños, ¿no? Les promovemos un lenguaje funcional, no importa, lo importante es señalar que digan pan para cualquier comida, que digan agua para cualquier líquido, ¿no? Entonces, toda esa información es fundamental, ¿no? Para que los papás digan que justamente estamos yendo y dirigiendo el programa de rehabilitación con un sentido, cuál es promover un lenguaje funcional, ¿no? Y estemos vigilantes de cómo el niño está adquiriendo esa comunicación, quiere decir cómo transmite la información a los demás. Y por otro lado, siempre estar atentos a si el niño tiene un retraso de habla, ¿no? Si yo veo un niño hipotónico o un niño hipertónico, mamá me dice que no deglute bien, ¿no? Todo el tiempo está tosiendo cuando come, ¿no? Regurgita mucho, ¿no? Todo le tienen que dar licuado. Entonces yo digo, tal vez tiene un problema de tono muscular. Entonces hay que hacer otras preguntitas como, ¿no? Cómo succiona, cómo mastica, cómo deglute y si hay control salival, ¿no? Y recordemos que en los pacientes con parálisis cerebral, muchos de ellos pueden tener también como diagnóstico la disartria. No necesariamente por no masticar bien tengo disartria, pero hay que hacer una asociación con antecedentes y probabilidad de riesgo o de alteración neuromuscular. Y para que el tratamiento sea efectivo, ¿qué debemos hacer? ¿No? Sugerencia número 1, trabajar con los papás, con la familia, ¿no? En este tiempo no se puede estar convocando a mucha gente al consultorio, ¿no? Por lo de la pandemia, pero qué interesante es cuando la nana también ingresa al consultorio, ¿no? Los papás a veces están perdidos y la nana es la que te da mejor información de cómo está el niño, o los abuelitos, ¿no? Entonces, muchas de las veces que se convoca a terapias virtuales, por ejemplo, de lenguaje en estos tiempos, se le dice al papá, no es que el niño va a estar conectado a la computadora, quienes van a estar conectados son ustedes como familia para que trabajen con el niño, ¿no? ¿No? Y decirles a los papás, ¿no? Que hay un efecto tan importante, ¿no? De la familia para el desarrollo de la experiencia y el desarrollo cerebral del niño, ¿no? A veces a los papás les mostramos algunos dibujos, ¿no? ¿Qué quiere el monito? ¿La leche o esta piel de mamá? ¿No? El niño elige la piel de mamá, ¿no? Porque al niño no le importa solo comer, le importa el afecto, la experiencia que le da usted mamá, usted papá,
¿no? Y esa es parte de lo que hacemos en rehabilitación, acercarnos a la familia, ¿no? Sin la familia tampoco ese niño o papá o afásico con retraso de lenguaje no va a mejorar. Darle al niño solo alimento no va a mejorar, ¿no? Si a un niño le doy experiencia, en este caso las ratitas, ¿no? Le hago más juegos, le converso, hasta le pongo una canción, ¿no? Por momentos me desconecto de mis clases y voy a jugar con él, ¿no? Enriquezco su desarrollo cerebral, ¿no? El rol y la cercanía de la familia es fundamental. Y preguntar a los papás cómo se relacionan con los hijos, ¿no? El bebito, ¿no? La mamá dando de lactar y todo el día conectada al celular, ¿no? Mamá, y ese bebé le dice, ¿no? Mamá, mírame. El otro bebé que le dice, papá, habla conmigo, ¿no? Como antes íbamos a un parque, ¿no? Yo soy del Cusco y mis fines de semana eran en un parque, ¿no? Y realmente qué importante, miren, ahí se ha conectado una niña a nuestra clase, ¿no? Vicente Manzanedo, hola, y le hemos dejado sola, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? Realmente así es, ¿no? Hay información, ¿no? Hay información, ¿no? Que se requiere, ¿no? De los de la familia, no podemos estar todos distantes, ¿no? Y espero que ahora no los que estén colgados sean todos los hijos, sino ustedes todos los alumnos, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? Verificar esta relación lingüísticamente elevada interpersonal, ¿no? Que el papá le hable con ese vocabulario tampoco no sofisticado, pero correcto al niño, y que efectivamente hay un medio sociocultural estimulante y reforzador, ¿no? Mucho se habla en esta selección, en los candidatos de la educación, y es verdad, ¿no? Si no hay buena educación, tampoco vamos a tener un mañana correcto, no un mañana bueno. No midamos solamente la producción del niño, y eso se les habla mucho a los papás, no se mide esta producción verbal, ¿no? Con el tema de, como un lorito, ¿no? Pepe, 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 mi niño ya habla bien, pero ¿cuánto entiende? ¿No? Ese es otro aspecto que hay que hablar con los papás también. Otra de las cosas decíamos, ¿no? ¿Hay lenguaje funcional o no? ¿No? ¿No? Podemos tener lenguaje, pero no comunico nada, entonces no es funcional. Entonces hay que enseñarle a ese niño, por ejemplo, en esta lámina hay un niño que está mirando al techo, ¿no? Mamá quiere conectarse con él, ¿no? Pero este niño habla muchas cosas, ¿no? Pero no dice yo, no dice mi familia, ¿no? No pide las cosas, ¿no? Él solo va y coge las cosas, ¿no? Tiene una rutina, entonces hay lenguaje, pero no es funcional y no hay comunicación. Entonces, si viene un papá, dirá, pues, ¿qué vamos a trabajar? Comunicación, ¿no? Lenguaje funcional. Y otra de las cosas importantes, ¿no? Y es que no siempre se requieren las terapias, ¿no? Por eso es una de las cosas, dirán ustedes, ¿qué hace el médico ahí evaluando el lenguaje, ¿no? En el área de rehabilitación, porque hay papás que también, así como llevan a sus hijos tarde, hay papás que quieren que el niño ingrese a terapia porque no habla bien y recién tiene 2, 3 años, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan esta tabla, pueden buscar otra, ¿no? No hay muchas tablas de Perú, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Saber a qué edad se logra cada sonido, ¿no? Hay sonidos que se logran, por ejemplo, la R, ¿a qué edad? Hacia los 6 años. Entonces hay papás que dicen, tengo mi niña de 3 años y la traigo para que haga terapia porque no pronuncia bien la R. ¿Será que la mandamos a terapia? No, le decimos, señor, ¿sabe qué? Vamos a verificar, ¿no? Cómo están los sonidos hasta la edad que le corresponde, pero por la R no va a entrar a la terapia,
O sea, no es necesario. No siempre están indicadas las terapias. Ahora, otra de las cosas importantes es, ¿por qué será que queremos que los niños, ¿no? Logren un lenguaje oral adecuado? Estamos hablando ya de expresión del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje oral está muy ligado al lenguaje escrito, ¿no? Si hay una producción verbal alterada, ¿no? Yo digo, en lugar de casa, digo cata, ¿no? Entonces, en mi cerebro, la representación mental del sonido se va a ver alterado, ¿no? Y cuando me dicten o tenga que leer también casa, voy a leer cata. ¿No? Y el dictado me va a salir mal, ya tengo 6 años y en lugar de casa pronuncio cata, ¿no? Y en mi cerebro la S y la T comparten un mismo símbolo, por eso cuando los niños leen o les dictan, confunden los sonidos. Por eso es que no debemos esperar tanto. Entonces los niños ya no van a ir solamente a terapia de lenguaje, sino también de aprendizaje para mejorar la conciencia también del sonido, ¿no? Decirle, disculpa, ¿no? Se dice casa, se escribe así, a ver la conciencia de la S, ¿no? Entonces, es todo un proceso adicional que hay que enseñarle al niño. Por eso la idea es que cuando un niño entre a inicial 5 años y hacia, sobre todo primer grado, tenga su producción expresiva, ¿no? Estamos hablando de los sonidos correctos. ¿Para qué? Para evitar que haya un impacto negativo en la conciencia fonológica relacionada a la lectoescritura. En lugar de tambor, tampor, tambor, ¿no? Hueso, queso, algunos riman, los niños comienzan a escuchar, hay conciencia fonológica, ¿no? De los diferentes sonidos. Entonces, también bien importante, ¿no? Tener en cuenta cuánto factor de riesgo le añadimos a un niño por no atenderlo a tiempo. Bueno, hemos hablado de algunos aspectos importantes del lenguaje. Lo que hemos dicho es que un primer paso es evaluar, ¿no? La audición lo antes posible. Un segundo paso es ver factores asociados genéticos, factores intelectuales, evaluar aspectos comprensivos del niño, ver si hay un problema de comunicación, ¿no? O si solamente tiene un problema expresivo. Otra de las cosas es, no siempre se deriva a un niño, ¿no? A terapia cuando no le corresponde ir a terapia, ¿no? Entonces, no nos vayamos al otro lado tampoco, ¿no? Una de las tareas principales, yo creo que es el trabajo en ¿no? Todavía no he terminado la clase, algunos se están retirando, todavía nos falta, estoy dando conclusiones de esta primera parte, ¿no? Hemos hablado digamos, del acompañamiento importante que hay que darle a la familia en este aspecto. Algunos aspectos básicos, ¿no? de la tartamudez, ¿no? ¿Por qué será que es importante hablar de tartamudez? Uno dice, uy, no me parece que traiga ningún problema, ¿no? Pero fíjense que hemos tenido algunos pacientes que por este problema de la fluidez se han querido suicidar, ¿no? Por este problema de la fluidez no pidieron la mano a la chica y se deprimieron y al final tuvieron una discapacidad terrible, ¿no? En el sentido mental. No llegaron a cumplir sus sueños, ¿no? Tal vez uno quiere ser comentarista deportivo y resulta que comienza a tartamudear, ¿no? Desde niño, ¿no? Y su sueño era ser comentarista, ¿no? Mi sueño es dirigir tal vez una empresa y necesito expresarme bien, ¿no? Entonces, definitivamente tener tartamudez, dependiendo de cómo me afecte en la vida,
va realmente a ocasionar poca o mayor discapacidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y no tampoco menospreciar, ¿no?, esta alteración, ¿no? En muchos les afecta y sobre todo si tenemos tal vez en la promoción o en otros, digamos, en otros grupos que ustedes tengan alguien con tartamudez, tratarlo, ¿no? No como qué pobrecito, ¿no? Sino ver qué tanto él ha superado este problema y si hay confianza, decirle, ¿sabes qué? Es importante y todavía incluso en el adulto se puede hacer, ¿no?, mejorías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tartamudez, no olvidemos que no estamos hablando de que le asustó el perro o lo mordió o alguien, algo pasó y le comenzó a tartamudear, ¿no? La tartamudez tiene una base genética y neurobiológica importante, ¿no? No es un tema psicológico. Puede en muchos casos complicarse, ya tartamudeo y no quiero hablar, me callo, soy tímido, ¿no? Me pongo ansioso. Entonces, se habla de estos problemas psicológicos como ya una consecuencia. Por eso, si ustedes revisan información sobre tartamudez, van a encontrar mitos acerca de la tartamudez, ¿no? Puede haber una expresión interrumpida, ¿no?, en el ritmo, puede haber repeticiones de sonidos, sílabas, vacilaciones, ¿no? Puede haber problemas de movimientos agregados, por eso es importante, en algunos casos, si hay tics asociados a repetición de sonidos y además tics vocálicos, verificar en pacientes con tartamudez la presencia o no de Tourette. Entonces, por ahí que es importante también la evaluación de neuropediatría, ¿no? Hay dos tipos de tartamudez, una que es más del desarrollo y otra adquirida, ¿no? Lo que hay que valorar acá es, fíjense lo siguiente, la recuperación, ¿no? Cuando es del desarrollo, cuando es gradual, común, cuando comienza a hablar, no tiene mucha alteración en la producción verbal, ¿no? Hay una resolución del 80%, ¿no? Pero cuando realmente los tipos de disfluencia, ¿no?, no son específicos, la prevalencia es realmente de la adquirida es un poco más rara, ¿no? Y varía, ¿no?, digamos, los aspectos de recuperación. Fíjense lo siguiente, la tartamudez tiene que ver con función cerebral, ¿no? ¿No? Se habla de mecanismos para tartamudear, ¿no?, relacionados con la dopamina, ¿no? Importante también tener en cuenta, ¿no?, ciertos aspectos reguladores a nivel frontal, sobre todo para la dirección de la fluidez, ¿no? Que se habla de que nosotros tenemos un mecanismo que justamente regula la secuenciación de movimientos para hablar, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de tartamudez, vamos a hablar que tiene un mecanismo cerebral, ¿no? Fíjense que se ha tratado de crear medicación para la tartamudez. Hay muchos efectos secundarios en algunos casos, ¿no? Pero que en la medida, ¿no?, que han tomado algunos pacientes algunos medicamentos, han mejorado, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un medicamento que se llama el Pagoclone, que todavía está en estudio ya varios años, que justamente lo han catalogado como un medicamento importante para la tartamudez. Entonces, la tartamudez tiene un mecanismo cerebral. Hay zonas del área de Broca, hay zonas reguladoras, ¿no?, en el sistema límbico importantes para el regulamiento de movimientos motores asociados a la producción verbal. Ahora, importante también es fijarnos, ¿no? ¿Será que tartamudea la persona o no? ¿No?
Si yo comienzo a decir, sí, pues, sí, pues, sí, pues, les tenía que decir, y ahora, ¿no? Y ahora. Entonces estoy revisando lo que voy a decir, estoy tal vez vacilando, viendo vacilaciones de lo que quiero decir, ¿no? Estoy repitiendo algunas frases. Se habla de influencias comunes, ¿no? Y esto sucede a veces en el momento del matrimonio, ¿no? Estás, bueno, en la iglesia, habías preparado tu discurso, ¿no? Para decirle a la novia y comienzas a hacer repetición de partes de sonido, ¿no? Tal vez repetición de algunas palabras y luego en el video dices, estuve tartamudeando, ¿no? Pero fue una disfluencia común, pero hay disfluencias que realmente tienen que ver con la tartamudez, ¿no? Repetir partes de la palabra, algunos sonidos, prolongar, bloquearse, ¿no? Prolongación, mamá, ¿no? Repetir sonidos, ¿no? Entonces hay ciertas influencias que efectivamente son propias de la tartamudez, que es muy importante considerarlas, ¿no? Lo otro es, ¿no? La edad. Cuanto más chiquito sea el niño, yo capte que hay una alteración de la tartamudez, mejor, ¿no? Pequeño riesgo. Cuanto más grande sea el niño y más tiempo, más años con tartamudez, mediano riesgo, más de 7 años se habla de mayor riesgo. El sexo masculino en todo lo que es alteración del lenguaje, riesgo mayor. Si es sexo femenino, riesgo menor. Decíamos las disfluencias comunes. Si hay más disfluencias comunes, menor riesgo, ¿no? Si hay un montón de bloqueos, mucho, también mayor riesgo. Pero decíamos, lo más importante es la duración de estas disfluencias, si hay un factor comunicativo asociado, ¿no? Si el niño no quiere hablar, solo dice una palabra, convierte ciertas palabras, ¿no? En lugar de carro que tartamudea dice auto y así va convirtiendo palabras, tampoco es bueno. Habla muy rápido, también es otro factor de riesgo. Pero otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en los niños, es la tensión muscular, ¿no? Una respiración totalmente inadecuada, movimientos asociados, decíamos, hay que estar vigilantes con lo que es Tourette, ¿no? Presencia de antecedentes de riesgo y la reacción. Yo creo que sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo está, cuál es la actitud del niño hacia la tartamudez, de la familia, de su entorno social cercano, ¿no? Que marcan, yo creo que factores muy importantes para lo que es el, digamos, cómo va el niño, ¿no? Cómo va a ir el niño. Yo tenía un interno, ¿no? Que tartamudeaba mucho, ¿no? Entonces, y fíjense lo que él me dijo, ¿no? En interno de medicina, me dijo, para mí sería muy fácil elegir radiología o elegir tal vez patología, para no, pero no es lo que me gusta, ¿no? Lo que me gusta es hablar con mi paciente, dirigirme a mis pacientes. Entonces yo voy a ser clínico, ¿no? Voy a elegir una especialidad donde yo me comunique con mi paciente, porque el paciente no me va a valorar menos porque tartamudee, sino me va a valorar por lo que le voy a dar como médico, ¿no? Entonces, fíjense esa actitud, ¿no? De este doctor ahora que lleva muy bien sus casos, habla, comete en algunos momentos se le ha dado todas las pautas para que hable mejor, pero fíjense cómo esta persona tiene una actitud diferente a pesar de que pueda tener todos los otros factores de riesgo, pero eso le da a esta persona menor discapacidad y mayor posibilidad de una integración, ¿no? Completa a, digamos, a la sociedad. Lo otro que quería comentarles es, vamos a hablar un poquito de afasia y disartria en estos minutos que quedan, ¿no? No olvidemos que la afasia es una alteración del lenguaje adquirido, puede ser a partir de los 2 años y medio, 3 años de edad, ¿no? La disartria es una alteración del habla por una alteración neuromotora, ¿no? Sobre todo en pacientes que han tenido ACV, ¿no? Que hemos hablado, hemos tenido la clase de patología en lesiones centrales,
Y por otro lado, hemos hablado de los niños con parálisis cerebral. No olvidemos que cuando hay alteración del lenguaje, se alteran los componentes. Hemos hablado del vocabulario, las oraciones, la comprensión de información. Cuando es disartria, normalmente si es pura disartria, no se altera la comprensión. Lo que se altera es la respiración, la resonancia, la voz, se puede alterar digamos, se puede alterar también el control salival, ¿no? Entonces, si llega a nosotros un niño de 2 años y medio, 3 años, que se ha caído y me dicen, ¿qué puede ser, doctor? ¿No? ¿Por qué mi niño ya no habla como antes? Entonces, un diagnóstico diferencial podría ser la afasia. Si tenemos un niño que ha tenido parálisis cerebral y no hay una buena succión, no hay disfagia, entonces podemos hablar de una disartria, ¿no? Es una forma de comparar estas dos alteraciones que pueden darse en un cerebro que ha recibido algún trauma, en este caso tipo un traumatismo encefalocraneano o un accidente cerebrovascular. Entre las conclusiones les diría, ¿no? No es lo mismo hablar del lenguaje, habla y comunicación. Recordemos que el lenguaje es una facultad. Lo que debemos promover, y esa es una tarea que tenemos todos en salud, es promover la intención comunicativa, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Hablando con la familia. Yo sé que a muchos de ustedes los va a invitar su comunidad a dar charlas de información. Y espero que no todo sea infarto del miocardio, que no sea todo las neumonías, ¿no? Pueden hacer digamos, una charla sobre la importancia del lenguaje en el niño, ¿no? Importancia de la participación de la familia en el lenguaje del niño, ¿no? Para promover la intención comunicativa. El seguimiento del lenguaje tiene que hacerse de los primeros meses, no esperar a que el niño sea grande y decirle a esa familia ya hablará. El trabajo con la familia, con la nana, los abuelitos es fundamental. Una de las cosas que tienen que decirle a la familia es con quién se quede el niño, ¿no? Imagínense que se quede un niño de 2 años con una abuelita o la bisabuela que tiene 75 años, ¿no? Y la jovencita diga, bueno, tengo que ir a trabajar, si no, no comemos, pero ¿qué puede hacer una persona? Tendrá que ponerlo un corralito, ¿no? Tal vez el niño no puede explorar las cosas, entonces es importante saber los horarios y qué hace el niño durante el día, ¿no? El tiempo es solo para el lenguaje, no olvidemos que también para el oído, ¿no? Porque hablábamos de atrofia de la zona auditiva y tengamos en cuenta el desarrollo cerebral, ¿no? Si hablamos de habla, no olvidemos que hablamos de un aspecto motor, de una realización motora, y también estemos atentos a este aspecto. En sus exámenes y todo, hay algunos casos clínicos, ¿no? Les he hablado de este caso del niño de 3 años que va por un retraso de lenguaje asociado a un traumatismo. No se olviden que una de las cosas que hay que pensar es la afasia. Pueden haber otros casos clínicos, ¿no? Donde les diga es un niño que tiene una alteración importante, no reconoce su nombre. Entonces, ¿cuál de los hitos estará alterado en este niño? ¿No? El hito número 2, ¿no? Donde hablaban sobre ese comienzo, ¿no? De que hay más neuronas inhibitorias, esa maduración del hipocampo importante, ¿no? En ese momento, ¿no? No olvidemos si hay una alteración del complejo orofacial y un antecedente de riesgo, pensar en disartria, ¿no? Entonces, sus exámenes también hemos puesto más que todo también para que ustedes puedan asociar la información. Hay un tiempo para actuar, que ese tiempo no nos gane. Y eso sería todo para la clase de hoy, ¿no? Espero que hayan preparado sus seminarios. No se olviden que en el seminario motivador, la selección del tema de frenillo sublingual corto es porque todos los papás piensan que el niño tiene retraso de lenguaje porque tiene frenillo. Entonces, ¿qué debemos saber? Es evaluar bien los frenillos, derivar si es necesario y en el momento correcto,
¿no? Y también decirle a los papás, ya lo estoy mandando para que se opere el niño, pero tiene que regresar o tiene que luego pasar a rehabilitación, porque si no, eso tampoco funciona. Entonces, este es un tema importante y espero que la revisión le sirva no solamente para el curso, sino para su vida profesional. Les agradezco mucho la atención a todos y espero que se conecten. Me hubiera gustado ver todas sus cámaras. Bueno, yo creo que eso ya viene de cada uno, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima vez. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Escuchar